para gozarnos con la palabra. Vamos a estar hablando acerca de la oración y de la oración eficaz. Muchas de las iglesias hemos olvidado el poder que tiene la oración. Por eso nosotros, aquellos que tenemos la responsabilidad de compartir la palabra, hablamos siempre mucho acerca de la fe y de la oración. Son dos cosas que van amalgamadas, van juntas, y no nos cansamos de hablar, porque el apóstol Pablo dice: no me canso de deciros las mismas cosas hasta que Cristo Jesús sea formado en vosotros. Aleluya. Muchos cristianos saben que deben orar, pero pocos entienden el poder de una oración eficaz. Orar no es solo hablar con Dios, orar es entrar en el trono de la gracia. Vayan a Hebreos capítulo 4, versículo 16. Sabemos que todos son diestros en la palabra. La Biblia dice en Hebreos 4, 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso es lo que nos permite la oración. La oración nos lleva delante del trono de la gracia. La Biblia dice que por la fe tenemos entrada a esta gracia. Y la fe, ¿qué es la fe? Llamar las cosas que no son como si fuesen. Quiere decir que cuando usted y yo oramos, lo primero que estamos haciendo es proyectando lo que hemos recibido fe a través de la oración. Amén. Amén, Jesús. Hoy en las iglesias existe mucha música, muchas luces, muchos programas, pero sin oración, una iglesia que no ore es un cuerpo que no tiene aliento. El diablo no teme a una iglesia que tenga una buena organización, pero el diablo sí teme a una iglesia que esté orando constantemente. Amén. Quiero hacerte una pregunta: ¿tu vida de oración mueve el cielo o solo llena un requisito religioso? Cuando nosotros oramos, no lo hacemos para los hombres ni para aparentar ser cristiano o aparentar ser espiritual. Amén. Amén. La palabra eficaz, cuando el apóstol Santiago habla, significa que es una actividad poderosa que produce resultados. La oración eficaz es aquella que no se queda solo en palabras, sino que genera un efecto real en lo espiritual. Aleluya. La Biblia dice que cuando nosotros oramos, llamamos lo que ya existe en el mundo espiritual, lo llamamos al mundo natural a través de la oración. Eso es lo que nosotros hacemos cuando oramos. Nosotros oramos lo que ya está en el mundo espiritual, lo atraemos al mundo natural. Te pongo un ejemplo. Cuando nosotros tenemos una enfermedad, lo que hacemos es decir lo que dice la palabra. La oración es confesar la palabra. Llamamos la sanidad que ya Jesús hizo en la cruz del Calvario y que existe en el mundo espiritual, la estamos atrayendo al mundo natural. La Biblia dice que un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Por eso es necesario que oremos, porque orar es confesar la palabra. Aleluya. La Biblia dice: no retengamos nuestra profesión. La profesión en el nuevo pacto del sacerdote, así como en el antiguo pacto el sacerdote lo que hacía era confesar el pecado del pueblo. En este nuevo pacto, nosotros como sacerdotes de la gracia confesamos la palabra, y eso es lo que es la oración. Amén. Vamos a ir a Primera de Juan capítulo 5 versículo 14. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Aleluya. Dice la Biblia: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Primer paso, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Quién es Él? Dice la Biblia que en el principio el Logo se hizo carne. Entonces, y esta es la confianza que tenemos en la palabra.
Nuestra confianza está en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, pero lo aprendemos y confiamos en la palabra. Amén. Entonces traducimos así, y esta es la confianza que tenemos en la palabra, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿dónde está su voluntad? En la palabra. Él nos oye. Sí. Todo lo para Dios es condicional. La Biblia dice que cuando Él nos da una tierra, Él nos pone límites. En Deuteronomio capítulo 28 dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y pusieres por obra todas las cosas que yo, Jehová tu Dios, te doy, entonces Amén. yo te bendeciré. Amén. Entonces yo abriré las puertas. Entonces bendeciré el fruto de tu vientre. Amén. Todo lo que Dios nos da es condicional y con medidas. No nos equivoquemos. Eso es para enseñarnos que hay límites y tenemos que saber cuáles son los límites. Entonces, cuando vamos a orar, lo primero que tenemos que tener la confianza es en ¿qué? En la palabra. Aleluya. Si la oración tuya no está basada en la palabra, ¿y dónde podemos encontrar su voluntad? En la palabra. Él no te está oyendo. Estamos orando por gusto. Así es. Sí, Señor. Entonces, cada vez que tengamos un problema, tenemos que ir a la palabra, Amén. al consejo que Dios nos da en la Aleluya. palabra. No, usted no puede ir a buscar consejo al psicólogo, Santo. porque el psicólogo necesita de la palabra. Sí, Señor. Cuando usted tenga un problema, vaya a la palabra. La palabra tiene la solución para cada uno de nuestros problemas. Amén. Y cuando vamos a la palabra y entonces la leemos, aprendemos, y Dios nos habla a través de su espíritu por la palabra. Aquellos que escribieron la Biblia, ellos fueron inspirados por Dios. Quiere decir que lo que está escrito aquí viene directo del corazón de Dios. Amén. Y cuando nosotros buscamos en la palabra el consejo que necesitamos y el Espíritu Santo nos lleva en la Escritura a buscar la solución para cada uno de nuestros problemas. Primer paso, y esta es la confianza que tenemos en la palabra. Segundo, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad está en la palabra. La palabra. Si usted le pide a Dios un elefante rosado, Dios no se lo va a dar. O sea, no es pedir por pedir. Tenemos que pedir conforme a su palabra. Como en su palabra no es importante si el elefante es rosado o verde, Dios no va a escucharte. Fíjate cómo dice: si no pides conforme a su voluntad, Él no te oye. Será hecha. Entonces, lo primero que tengamos que pedir es eso, conforme a su voluntad. El contexto de Santiago nos habla de sanidad, de perdón de pecados, de restauración y de un poder que es sobrenatural. La clave de la oración del justo no es cualquiera, es la oración de aquello que hemos sido justificados por la sangre del nuevo pacto. Amén. Si usted no ha sido justificado por la sangre del nuevo pacto, no pierda su tiempo orando ni pidiéndole a Dios nada. Porque por eso Santiago dice: la oración eficaz del justo. Primero, tienes que haber sido justificado por la sangre. Si no, tu oración no es eficaz. Es una oración repetitiva, es una oración monótona. Pero si no has nacido de simiente incorruptible por la palabra de Dios y no eres justo a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, nuestra oración es vana. Años atrás esto sucedió en un programa de radio en el cual yo estaba participando. Había un sacerdote aquí en la ciudad muy famoso, que era el sacerdote de la Ermita de la Caridad. Y él me dijo que estaba orando por mí. Y yo le dije que la oración de los pecadores Dios no la escucha. Y era uno de los sacerdotes de esta ciudad preferido. Yo le dije: Dios no escucha la oración del pecador. ¿Por qué?
porque la oración del justo es la que es eficaz. Y tú y yo somos justos a través de su sacrificio. Ahora queremos ver algunas características de lo que es una oración eficaz. La oración eficaz empieza con la condición del corazón. El Salmo 24:3 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? El limpio de corazón, el limpio de manos y puro de corazón. ¿Quién es el que sube? El justo. ¿Por qué estamos limpios? Porque somos limpios a través de su sangre. El fariseo y el publicano de Lucas 18 dice que habló mucho, pero él no fue oído. ¿Por qué? Porque no era justo delante de su presencia. El publicano fue con un corazón quebrantado y ese fue justificado. No se trata de cuántas palabras digamos en la oración, sino de la posición de tu corazón. Si tu corazón no está limpio, no puedes ir delante de su presencia, al menos que vayas delante de su presencia pidiendo misericordia, pidiendo perdón, porque usted sabe cuando usted no está limpio delante de la presencia de Dios. Usted sabe cuando usted habló mal de un hermano, cuando usted hizo algo que no debía hacer. No solamente son pecados que nos saquen de la presencia de Dios. Hay cosas que la Biblia establece que no nos deja ir limpios. Dice la Biblia que cuando vayamos a la Santa Cena, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Reconciliarnos con nuestro hermano. Y el contexto de Santiago, eso es lo que habla. Siempre tenemos que orar con fe. Hebreos 11:6 dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. La fe no es optimismo ni pensamiento positivo. La fe es la certeza de lo que Dios dijo. ¿En dónde? En su palabra. La mujer del flujo de sangre fue la fe fue la llave para recibir el milagro. Fíjense que cuando usted lee en Marcos 5:28, después que la mujer del flujo de sangre toca a Jesús, Jesús sintió que alguien diferente le había tocado. ¿Y por qué es diferente? Los discípulos se asombraron en el Señor, si está rodeado de personas. Aleluya. ¿Y qué es lo primero que hizo Jesús? Dice que miró a su alrededor, buscando quién era que le había tocado. ¿Usted cree que Dios no sabía quién era que le había tocado? Que Jesús no sabía, pero así llega Jesús a nuestras vidas. Él busca que nosotros nos proyectemos nuestra fe, y dice que la mujer del flujo de sangre se postró delante de la presencia del Señor, y entonces Jesús le dijo: tu fe te ha sanado. Aleluya. La oración tiene que ser ferviente. Ferviente es con fuego. Tiene que ser una oración intensa. Eso lo podemos ver en el ejemplo de Jesús en el Getsemaní. Dice que oró con tanta intensidad. Dice que sudó gotas de sangre. Cuando vayamos delante de la presencia de Dios, no siempre vayas pidiendo. La Biblia dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. No te preocupes tanto por lo que no tienes. Ve dando gracias por aquello que tenemos. Nos dedicamos toda nuestra vida a pedir lo que no tenemos, y no somos capaces de ir delante de su presencia y decir: gracias, Señor, porque este es el día que tú hiciste para mí, y en él nos alegraremos y nos gozaremos. Gracias, Señor, porque tú en este día nos diste salud, nos diste paz, nos diste amor. Gracias, Señor, por tu compañero de vida, tu esposo, tu esposa. Gracias por los hijos que tú has permitido que yo forme para tu gloria. Gracias por mis hermanos, aquellos que comparten la fe junto conmigo. Hay mucho de qué agradecer. Amén. Amén, Jesús. Después que vamos agradeciendo, llamamos entonces las cosas que no son. No pierda el tiempo con bobería. Dios va a suplir
todo lo que nosotros necesitamos. Amén. Aleluya. La Biblia dice, por nada estéis afanosos. Aleluya. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Él. ¿Con acción de qué? Gracias. Entonces, ¿dónde está la clave de la oración eficaz? Acción de gracias. Gracias, Señor, porque no importa la condición que yo esté pasando en este momento, tú eres un Dios que suplirá todo lo que nos falta conforme a tu riqueza en gloria. No importa lo que el médico haya dicho, no importa lo que el médico, el diagnóstico que me haya dado, tu palabra dice que por su llaga yo he sido sanado. Aleluya. Eso es llamar las cosas que no son como si fuesen. Tú llamas lo que ya existe. ¿Qué es lo que existe? Lo que Dios logró para ti en la cruz del Calvario. Dios en la cruz del Calvario te dio posición, justicia, sanidad, te dio liberación, te dio autoridad. Todo eso ya existe. Y todo eso solo lo llamas con tu oración. Amén. Amén, Jesús. Aleluya. Otra cosa que es importante, nuestra oración debe ser en el Espíritu. ¿Por qué en el Espíritu? Romanos 8:26 dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros. Sí, Señor. Cuando vamos a Romanos capítulo 8, versículo 28, que dice que todo obra para bien a aquellos que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados, Sí. nos está enseñando que la clave de ese versículo 28 está en este versículo 26. Porque el Espíritu intercede por cada uno de nosotros como Él conviene. Entonces, ¿qué es lo que obra para bien? Lo que está en tu propósito que el Espíritu Santo pida, esté en su palabra y sea su voluntad y su tiempo. La Biblia dice que todo tiene su tiempo debajo del cielo. Amén, amén. La fe no es abracadabra. La fe tú confiesas, tú llamas y tiene que tener el contenido de la paciencia y saber esperar en los tiempos de Dios. Los tiempos nuestros no son los tiempos de Dios. Podemos estar orando conforme a su voluntad, conforme a su palabra, pero lo que Dios te va a dar no está en su tiempo. Dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, el ángel le dijo a María, concebirás en tu vientre. Hubo un tiempo determinado para que Jesús naciera. Hubo un tiempo determinado para que tú y yo naciésemos y fuéramos parte de este tiempo en el cual estamos viviendo. Aleluya. Amén. Dios. Entonces la oración tiene que ser en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros es el que nos guía a toda la verdad y a toda la justicia. Él sabe dónde debemos ir. La Biblia dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Amén. Aleluya. La oración más poderosa no siempre es la más elocuente. No es orar bonito, ni orar poderoso, ni gritar. No es la oración más elocuente. Es la oración que el Espíritu Santo intercede por nosotros. La oración tiene que ser perseverante. En Lucas 18 dice que es necesario orar siempre y no desmayar. ¿Por qué nos da el ingrediente de no desmayar? Si tú vienes delante de la presencia, gracias Señor, porque mi hijo, aunque está en el mundo, yo digo, como dice tu palabra, que yo llamo las cosas que no son y lo ato a tu reino, y empiezo, y viene el ingrediente de ¿qué? De esperar, de la paciencia. No lo veo hoy, vengo mañana de nuevo, no quejándome. No, Señor, ¿por qué tú no has hecho esto? Me pongo bravo contigo. No es quejándolo. Vengo de nuevo delante de su presencia. Gracias, Señor, porque aunque mi hijo no ha regresado, tus ángeles lo han cuidado. Amén. Amén. La Biblia dice que los ángeles son espíritus ministradores de aquellos que son herederos de la salvación.
Yo hoy estoy aquí compartiendo la palabra y sirviendo la palabra con usted porque los ángeles en el pasado me guardaron. Bendito sea el Señor. Fui guardado de no matarme, tiros me pasaron por al lado, mataron personas al lado mío, hubo accidentes a mi alrededor y los ángeles, sin embargo, te cuidaron a ti y me cuidaron a mí. Aleluya. Amén. Señor. A veces no recibimos porque nos rendimos antes de tiempo. Que estábamos hablando que es en su tiempo, no en el tiempo de nosotros. Todos le decimos, Señor, pero ¿por qué ahora? ¿Y por qué no fue ayer? Tantos años que yo esperé. ¿Por qué ahora es que a ti se te ha placido? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No rendirnos antes de tiempo. Ahora, queremos ver los resultados de lo que es una oración eficaz. Primero, la oración produce cambios sobrenaturales. Gloria a Dios. Cuando nosotros oramos, no es solo orar. Dice que, mira lo que dice la Biblia, Elías oró y ¿qué sucedió? El clima cambió. Hoy, en el día de hoy, una oración cambia las atmósferas familiares. Tu familia anda mal, ora. Estás mal ministerialmente, ora. La oración rompe cadenas y abre cárceles. Sí, Señor. Dice que Pedro en la cárcel, en Hechos 12:5, ¿qué fue lo que sucedió? Se abrieron las cárceles. La oración de la iglesia dice que abrió las puertas y rompió las cadenas. La oración sana enfermos y restaura vidas. Santiago capítulo 5 versículo 15 dice que la oración de fe salvará al enfermo. El ejemplo en Ezequiel dice que recibió 15 años más de vida. ¿Por qué? Por su oración. Entonces, ¿qué hace la oración? Cosas sobrenaturales. Amén. Ahora, nosotros siempre le estamos pidiendo a Dios en el área sobrenatural. Pero lo más importante no es que Dios te sane. Lo más importante es que Dios nos salve. Amén, aleluya. Que al final de nuestra carrera nosotros podamos alcanzar el cielo y la gracia de Dios. Amén. Amén. Gloria a Porque Dios. sí, al final de la oración tú puedes venir y tú puedes decir, mi hermano, yo quiero que usted ore por mí y que Dios me sane de la diabetes. Sí, yo voy a orar por ti y como la oración tiene efectos sobrenaturales, Dios te va a sanar. Pero te vas a morir de todas formas. O sea, que nosotros siempre buscamos lo sobrenatural, pero nunca lo sobrenatural es lo eterno. Amén. Estamos enfrascados en lo sobrenatural. Venimos en una iglesia buscando poder, autoridad sobrenatural, pero no le estamos prestando nuestra atención a lo que realmente importa, que es la eternidad que usted y yo vamos a atravesar. Amén, aleluya. La oración abre los cielos. La oración transforma al que ora. La oración no es para transformar al otro. Lo primero que hace cuando la oración es transformarte a ti. Para eso oramos y vamos a la Biblia. La Biblia dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para poder alcanzar la eternidad. Si usted y yo no somos transformados, no vamos a alcanzar la eternidad. La oración transforma al que ora. Hay obstáculos que se presentan para la oración eficaz. Primer obstáculo, el pecado oculto. Puedes pedir conforme a su palabra. Puedes estar lavado por la sangre. Puedes haber sido perdonado. Pero hay cosas y pecados en nuestra vida que nosotros no nos atrevemos ni a hablarlos, pero que están ahí y nosotros lo ignoramos. Pero la Biblia, aunque tú lo ignores, no quiere decir de que no estén. Muchas veces estamos pidiéndole al Señor
algo y Dios no nos contesta, aunque lo pidamos conforme a su palabra, porque hay cosas en nuestra vida que la hemos guardado tanto y son pecados que no solo hemos presentado a Dios. Otro, la incredulidad. Otro obstáculo es la falta de perdón. Tenemos que aprender a perdonar. ¿Por qué? La Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Tú no perdonas porque tienes que perdonar. Tú perdonas porque Cristo está en ti. Amén. Aleluya. Sí, Fruto del Espíritu Santo. Si eres justo, Cristo está en ti. Y si Cristo está en ti, el amor que es Cristo mismo Amén. ha sido derramado en ti. Y como Aleluya. Él está en ti y te perdonó tanto a ti, tú por inercia perdonas. Entonces, si en tu vida, no, porque yo lo perdono, pero no lo perdono. no olvido. No olvido. Ese es lo que lo dice. Sí. Perdono, pero no olvido. No. Dice que Cristo olvidó tus pecados en lo profundo del alma. Santo Jesús. Otro, la rutina religiosa. ¿Qué es una rutina religiosa? Las vanas peticiones. No es como cuando veníamos de la iglesia católica. Permiso. ¿Cuántos dicen Cristo vive? Cristo vive. Aleluya. Cristo viene. Amén. Aquí con nosotros. Santo. O sea, mi esposa viene de la iglesia católica. Ella repetía y repite. Esa no es la oración que es eficaz. Ahora, tenemos que examinar nuestro corazón antes de pedir algo. Acuérdense, la oración eficaz requiere una limpieza en el hombre interior. Es fácil. Cristo es el que nos limpia. Amén. Ahora, quiero compartirte algunas aplicaciones prácticas antes de terminar. Antes de orar, pide perdón y limpia tu corazón. Sí, mi Dios. Aleluya. Antes de ir delante de Dios a pedir nada, Señor, como dice tu palabra, los limpios de corazón, limpios de manos y limpios de corazón. Amén. Amén. Segundo, ora con la palabra. Repite lo que la palabra dice. No pida lo que no está aquí para ti, en tu tiempo y en su voluntad. Debemos establecer tiempos de oración. Eso es importante. Tenemos que proteger nuestra hora de oración. Así como cuando una familia llega a tu casa a las 11 de la noche y usted le dice, hermano, me tengo que acostar a dormir porque mañana trabajo. ¿Qué es lo que está protegiendo usted? Su hora de trabajo. Así debe proteger su hora de oración. Amén. Amén, Jesús. Tenemos que perseverar aunque no veamos los resultados inmediatos. No ores solo por lo tuyo. Es importante. Que dice orar los unos por los otros. No te concentres tanto en lo que tú necesitas. Tú quieres que funcione. Te voy a dar un método. En el medio donde tú te desenvuelves siempre hay hermanos que tienen necesidad. Coge esa carga de ese hermano, llévatela para tu altar, para tu hora de oración, y en vez de pedir tanto por ti, pide por la necesidad de tu hermano. Aleluya, Jesús. Amén. Hoy mi esposa me dijo algo. Le digo, ¿cómo fue la palabra? Ella le dolía una rodilla, dijo, y yo le dije, ojalá las demás personas estuvieran como estás tú. Porque a veces no nos damos cuenta de la condición en la cual Dios nos ha puesto. Y tenemos que orar por los demás. Esa es una oración que tiene muchos resultados. No ores solo por lo tuyo, intercede por otro, como lo hizo Abraham por Sodoma. Ahora, la oración eficaz no es un privilegio de algunos que son súper santos. Todos tenemos la unción del santo. Aleluya. No dependa tanto de lo que las personas oren por usted.
La misma unción que tiene el predicador famoso la tiene usted. Dice que nosotros tenemos la unción del Santo y no tenemos necesidad de que nadie ore por nosotros, sino que esa unción misma nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Amén. Amén. Ese poder que tengo yo lo tiene usted. Yo no soy mayor que usted, ni la unción que Dios me dio a mí es más grande que usted. Usted tiene la misma unción mía y yo tengo la misma unción de usted. O sea que si usted va a la palabra, busca conforme a su voluntad y ora conforme a su voluntad, Dios le va a responder. ¿Te duele la cabeza? Ponte la mano tú mismo en la cabeza. Padre, en el nombre de Jesús, yo le hablo a este dolor como dice tu palabra. Ese mismo poder lo tienes tú. Gloria a Dios. Dice que la oración es el derecho de todo hijo de Dios que ha sido justificado por Cristo. Aleluya. En el día de hoy el Señor nos llama a dejar la superficialidad y entrar en oraciones que abran los cielos y desaten lo imposible. No ore por bobería. Gracias, papá. Sí. No pierda su tiempo por bobería. Ore por cosas importantes. Compadézcase de aquellas personas que tenemos al lado, de hermanos que están pasando por procesos emigratorios. Oiga, aquellas personas que ya son residentes, ciudadanos, tienen que ir delante de Dios y ir diciendo: gracias, Señor, ayuda a mi hermano. Yo me siento cuando escucho las noticias y veo que se llevan a un indocumentado y lo quieren deportar y separan a esa familia, a mí se me rompe el corazón. Entonces, si ya usted lo alcanzó, ore por aquel que no lo ha alcanzado. ¿Quieres oraciones que cambien tu vida? No solo repitas palabras, sino habla conforme a lo que la Biblia dice. Dios está levantando en este tiempo un ejército de intercesores que harán temblar al infierno. Y no olvides que la oración eficaz del justo puede mucho, y ese justo eres tú en Cristo. Aleluya, sí, Señor. Si Cristo está en ti, la oración tuya es eficaz y poderosa, y vas a la palabra a buscar tu guía y tu consuelo. Te puedo asegurar de que vas a recibir contestación de Dios. Amén. Señor, amén. Gloria a Puestos en Dios. pie. Santo eres, Señor, aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos has hablado hoy a través de tu palabra, Señor, y nos has comunicado, Dios mío, que la oración que tú quieres sea la oración eficaz. Aquella oración que proviene salió de tu corazón y escrita en la palabra para ser guía en nuestras vidas, Señor. Gracias por estos hermanos que han venido a participar en este lugar que llamamos un lugar de encuentro con Dios. Este lugar, Dios mío, está siendo un encuentro contigo todos los días sábados, Señor. Tú te estás manifestando y tu presencia se puede sentir en este lugar, Señor. Ahora nosotros decimos, Señor, que vamos a ser bendecidos a través de tu conocimiento y a través de que vamos a orar esta semana los unos por los otros, Señor. Danos espíritu de oración, Señor. Protege nuestra hora de oración para poder interceder por aquellas necesidades que tiene tu iglesia del nuevo pacto. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.